¿Por qué no puedes sacarlo de tu mente, aunque te hizo daño, aunque sabes que no te conviene, aunque prometiste que no volverías a pensar en él? Ahí está, en cada momento de silencio, en cada canción, en cada calle que recorres. Su imagen aparece sin permiso, su voz resuena en tu mente como un eco que no se va, y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué alguien que ya no está sigue ocupando cada rincón de tu pensamiento? ¿Por qué la obsesión es más fuerte que la razón? Esa obsesión que sientes no es amor. Carl Jung lo descubrió. Lo que experimentas es algo mucho más profundo y perturbador. Jung dedicó su vida a entender los misterios de la psique humana y reveló algo que cambia todo. Cuando alguien te obsesiona, cuando no puedes sacarlo de tu mente sin importar cuánto lo intentes, no es sobre esa persona, es sobre algo en ti que aún no has visto, algo que esa persona está reflejando, algo que tu inconsciente está tratando desesperadamente de mostrarte, pero tú sigues mirando hacia afuera. Jung lo llamaba proyección psicológica, y es el mecanismo más poderoso y doloroso de la mente humana. Proyectamos en otros lo que no podemos ver en nosotros mismos. Esa persona que te obsesiona, ese hombre que no puedes olvidar, no es quien tú crees. Es un espejo, y lo que ves en él, lo que tanto te atrae, lo que tanto necesitas, es en realidad una parte de ti misma que has perdido, que has negado, que has enterrado tan profundo que necesitas verla reflejada en alguien más para saber que existe. Imagina a Claudia, una mujer de 49 años, divorciada hace 2 años. Pensó que el divorcio sería su liberación, pero 2 años después, su ex todavía vivía en su mente como si nunca se hubiera ido. No podía dejar de pensar en él. Lo extrañaba aunque le había sido infiel. Lo buscaba aunque sabía que no debía. Revisaba sus redes sociales compulsivamente. Creaba excusas para contactarlo. Su vida giraba alrededor de alguien que ya no estaba, y eso la estaba destruyendo lentamente. ¿Qué hace la obsesión con nosotras? Nos roba el presente. Claudia no podía concentrarse en su trabajo, no disfrutaba a sus hijos, no podía dormir sin pensar en él. Cada conversación terminaba siendo sobre él, cada decisión que tomaba era pensando en si él lo aprobaría. Había perdido 2 años de su vida atrapada en una cárcel mental que ella misma había construido, y lo peor de todo es que sabía que no era racional, sabía que él no la merecía, pero el conocimiento no la liberaba. La obsesión era más fuerte. Jung decía que la obsesión es el lenguaje del inconsciente gritando. Cuando no puedes soltar a alguien, cuando esa persona ocupa tu mente constantemente, tu psique está tratando de decirte algo, pero no te está hablando de esa persona, te está hablando de ti. Claudia comenzó a hacer terapia, y ahí fue donde escuchó por primera vez sobre la proyección. Al principio no lo entendió. ¿Cómo podía ser que su obsesión con su ex no fuera realmente sobre él? Eso no tenía sentido, pero su terapeuta le hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué cualidades veías en él que te fascinaban? Claudia empezó a hacer la lista: su seguridad, su libertad, su capacidad de tomar decisiones sin miedo, su independencia emocional, todas las cosas que ella no tenía. Y entonces lo vio. No estaba obsesionada con él, estaba obsesionada con las cualidades que él representaba, cualidades que ella había perdido o que nunca se había permitido desarrollar. Jung llamaba a esto el animus, la imagen interna del masculino que toda mujer lleva dentro, y Claudia había proyectado su animus completo en su ex. El animus es la parte de ti que toma decisiones, que actúa con confianza, que no pide permiso, y cuando no desarrollas esa parte, la proyectas en alguien más. Buscas a alguien que la tenga para sentirte completa, y cuando esa persona se va, sientes que perdiste una parte de ti, porque la perdiste, pero no era suya, siempre fue tuya, solo que nunca la reclamaste. Claudia se dio cuenta de que durante todo su matrimonio había dejado que él tomara las decisiones, había sacrificado su autonomía por la relación, y ahora lo extrañaba porque sin él no sabía cómo ser fuerte. ¿Qué pasa cuando ves la proyección? Al principio duele más.
porque te das cuenta de que has estado persiguiendo algo que siempre tuviste pero nunca usaste. Claudia se sintió estúpida, débil, engañada por su propia mente, pero su terapeuta le explicó algo crucial. La proyección no es un defecto, es un mecanismo de supervivencia del inconsciente. Tu psique te muestra en otros lo que necesitas desarrollar en ti. Es doloroso, sí, pero también es sabio. La obsesión era el camino de su alma para mostrarle lo que necesitaba recuperar de sí misma. Jung decía que todo lo que nos fascina de otros es una parte no integrada de nosotros mismos. Claudia empezó a trabajar en recuperar esas cualidades. Comenzó a tomar decisiones sola, pequeñas al principio, dónde ir a cenar, qué película ver, pero después más grandes. Cambió de trabajo, empezó a viajar sola, y algo extraño empezó a pasar. Cuanto más recuperaba su propia fuerza, menos pensaba en él. La obsesión empezaba a perder poder, no porque él hubiera cambiado, sino porque ella estaba integrando lo que había proyectado en él. Pero la obsesión no se va de un día para otro. Hay recaídas. Hubo momentos donde Claudia volvía a stalkearlo en redes sociales, momentos donde el impulso de contactarlo era insoportable, pero ahora entendía qué estaba pasando. Cada vez que pensaba en él, se preguntaba, ¿qué cualidad estoy viendo en él que necesito desarrollar en mí? ¿Es su seguridad, su libertad, su capacidad de estar solo? Y en lugar de buscarlo a él, trabajaba en eso en ella. La obsesión se convertía en autoconocimiento, el dolor se convertía en crecimiento. Jung hablaba de que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, requiere recuperar todas tus proyecciones. No puedes ser completa mientras sigas buscando fuera de ti lo que solo puede vivir dentro. Claudia estaba en ese proceso, y era doloroso pero también liberador. Cada cualidad que recuperaba la hacía sentir más entera. Ya no necesitaba a su ex para sentirse segura. Ya no necesitaba su aprobación para tomar decisiones. Estaba desarrollando su propio ánimos interno. Estaba convirtiéndose en la mujer que siempre necesitó ser. Y entonces, todo cambió. Un día, Claudia se dio cuenta de que había pasado una semana sin pensar en él, no porque lo estuviera evitando, sino porque ya no ocupaba su mente. La obsesión se había esfumado, no por esfuerzo, sino porque se había integrado. Cuando recuperas lo que proyectaste en alguien, esa persona pierde su poder sobre ti. Jung tenía razón, la obsesión no era amor. Era un grito de tu psique para recuperar partes de ti misma, y al hacerlo, esa persona que tanto te ocupaba se convierte en solo alguien del pasado. Pero aquí viene lo más complicado de aceptar. Si recuperas tus proyecciones y esa persona regresa, ya no será igual. Lo que te atraía de él era lo que veías de ti misma en él. Ahora que lo tienes dentro de ti, se vuelve común. Claudia lo vivió. Su ex la contactó meses después y, por primera vez, sintió nada, no odio, no amor, no dolor, solo indiferencia. La versión de ella que lo necesitaba ya no existía. Había integrado todo lo que él representaba. Ya no necesitaba el espejo. Ahora tenía el original. Jung decía que las personas que nos obsesionan son maestros disfrazados. Vienen a mostrarnos que necesitamos desarrollar en nosotros mismos. Y cuando aprendemos la lección, cuando integramos la proyección, se van, no físicamente necesariamente, sino emocionalmente. Pierden el poder de obsesionarnos. Claudia entendió que su ex no fue su villano, fue su espejo. Le mostró exactamente qué partes de ella necesitaba recuperar. Y aunque el proceso fue doloroso, ahora estaba agradecida, porque sin esa obsesión, nunca hubiera hecho el trabajo de convertirse en quien realmente era. La obsesión también tiene otra capa. A veces no proyectamos solo cualidades positivas, también proyectamos nuestra sombra, esa parte oscura de nosotros que no queremos ver. Claudia descubrió que también había proyectado su rabia en él. Cada vez que él hacía algo que la lastimaba, ella se quedaba callada.
tragaba su enojo, y después lo odiaba a él por hacerla sentir así, pero él no la hacía sentir nada. Ella no se permitía sentir su propia rabia, y la acumulaba hasta que explotaba en resentimiento. Eso también era proyección. Integrar la sombra es tan esencial como abrazar nuestras cualidades positivas, ¿verdad? Claudia tuvo que aprender a sentir y expresar su rabia de manera saludable. Dejó de culpar a otros por emociones que eran solo suyas. Cuando finalmente pudo decir estoy enojada sin señalar a nadie, algo se liberó en ella. Esa obsesión también se alimentaba de la rabia reprimida. Al aceptarla como parte de sí misma, el resentimiento hacia su ex desapareció, y con eso, se rompió la última cadena que la ataba a esa obsesión. Y entonces llega la resolución que cambia todo. Claudia comprendió que la obsesión nunca fue sobre él, fue sobre ella, sobre las partes de sí misma que había perdido o que nunca había desarrollado, sobre las emociones que no se permitía sentir, sobre la mujer que podía ser pero que tenía miedo de convertirse. Él fue simplemente el espejo que le mostró todo eso, y ahora que había integrado todas esas partes, ya no necesitaba el espejo, era completa por sí misma. La liberación no vino de olvidarlo, vino de recordarse a sí misma. Jung decía que cuando integras todas tus proyecciones, cuando recuperas todas las partes de ti que dejaste en otros, te conviertes en un ser individuado, completo. Claudia lo sintió, ya no buscaba en otros lo que solo ella podía darse, ya no necesitaba validación externa para sentirse valiosa, ya no proyectaba su poder en nadie más. Lo había recuperado todo, y esa sensación de completitud era más satisfactoria que cualquier relación que hubiera tenido, porque por primera vez en su vida, estaba completa consigo misma, y eso nadie se lo podía quitar. Y ahora la pregunta final queda flotando. ¿Quién te obsesiona? ¿Qué cualidades ves en esa persona que necesitas desarrollar en ti? ¿Qué emociones proyectas en ellos que te niegas a sentir? Jung lo sabía, Claudia lo vivió, y ahora tú también lo sabes. La obsesión no es sobre la otra persona, es el llamado más urgente de tu alma para que recuperes lo que siempre fue tuyo. Y cuando lo recuperes, cuando integres todas esas proyecciones, la obsesión desaparecerá, porque finalmente serás completa, y nadie que esté completo necesita obsesionarse con alguien más.